Buenos días, hoy vamos a resolver ejercicios de la EBAU del bloque de análisis. En concreto, vamos a trabajar la convocatoria de Castilla y León 2018, junio. En esta comunidad, el bloque de análisis tiene una importancia especial, ya que de los 5 ejercicios que hay en el examen, 2 son de análisis. Es decir, de los 10 puntos que vale un examen, 4 de ellos corresponden a este tema. Comencemos. Y el primer ejercicio de análisis que cayó en este modelo A de examen fue el siguiente. Dada la función f de x, determínense sus intervalos de crecimiento y decrecimiento, sus extremos relativos y el número total de puntos en los que la función se anula. Antes de comenzar, deberíamos darnos cuenta de una cosa. La función es una función polinómica. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, pues podemos afirmar que f, nuestra función, es continua en toda la recta real. Es decir, es continua en R, o si lo preferís, en el intervalo menos infinito, infinito. ¿Y por qué? Por ser una función polinómica. Y es que las funciones polinómicas, los polinomios, existen para cualquier valor que tome la x. No nos da problemas en ningún punto. Por tanto, es continua en todo R. Una vez dicho esto, vamos ya a resolver el ejercicio. Lo primero que nos piden es determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Dicho de otra forma, estudiemos su monotonía. Ya sabéis que para estudiar la monotonía tenemos que trabajar con la derivada de la función. En este caso, la derivada de la función es igual a 12x al cubo más 3x al cuadrado. Y para estudiar la monotonía tenemos que preguntarnos cuándo la primera derivada es igual a 0. Para resolver esta ecuación, la forma más sencilla es sacar al factor común. En este caso es x cuadrado. Así que la ecuación nos quedará de la forma x al cuadrado por 12x más 3 igual a 0. Es una multiplicación. Un factor por otro factor. ¿Y cuándo una multiplicación es igual a 0? Pues cuando uno de los factores sean 0. En este caso, el primer factor, ¿cuándo es igual a 0? Pues cuando la x vale 0. Y el segundo factor, ¿cuándo se cumple que es igual a 0? Bueno, pues cuando la x es igual a menos 3 entre 12, o lo que es lo mismo, cuando la x es igual a menos un cuarto. X igual a 0 y x igual a menos un cuarto son posibles extremos relativos. Podrán ser un máximo relativo, podrán ser un mínimo relativo o directamente podrán no ser nada, podrán ser un punto de inflexión. Pero lo que íbamos a estudiar era la monotonía. Por tanto, para conocer la monotonía, dibujamos la recta de los números reales y en ella ponemos los posibles extremos relativos que hemos encontrado. Menos un cuarto y 0. Es cierto que en esta recta real también deberíamos poner los puntos en los que la función no existe, pero como ya hemos dicho, no hay ninguno, porque la función era continua en todo R. Y ahora nos preguntamos, ¿cuánto vale la derivada primera en este intervalo, en el intervalo menos infinito menos un cuarto? Vamos a verlo. ¿Cuánto vale f' en, y para ello cogemos un punto de ese intervalo? Se me ocurre coger, por ejemplo, menos 1. Bueno, pues f' en menos 1 es igual a 12 por menos 1 al cubo más 3 por menos 1 al cuadrado. Esto es igual a menos 9, un número negativo, y por tanto podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la función es decreciente en este intervalo. Vamos a razonar de la misma manera con el segundo intervalo, el intervalo menos un cuarto, 0. Es decir, vamos a ver cuánto vale la primera derivada en un punto de ese intervalo. Se me ocurre coger, por ejemplo, el punto menos 0,1. Así que la primera derivada en ese punto valdrá 12 por menos 0,1 al cubo más 3 por menos 0,1 al cuadrado, y esto será
0,018, que lo que nos interesa es que es un número mayor que 0. Por tanto, en este intervalo la función será creciente. Y razonamos de la misma manera con el tercer intervalo, con el intervalo 0 infinito, cogemos un punto cualquiera, uno fácil, por ejemplo el 1, y la primera derivada en el punto 1 será igual a 12 por 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado, es decir, valdrá 15, que lo que nos interesa es que es un número mayor que 0 y por tanto la función será creciente en ese intervalo. En conclusión, podremos afirmar que la función es decreciente en el intervalo menos infinito menos un cuarto, que la función es creciente en el intervalo menos un cuarto infinito, y que si nos fijamos, en el menos un cuarto, a la izquierda es decreciente, a la derecha es creciente, por tanto, hay un mínimo relativo en x igual a menos un cuarto. ¿Y en 0 qué ocurre? Bueno, en el punto x igual a 0, la función a la izquierda es creciente, a la derecha sigue siendo creciente, por tanto x igual a 0 era un punto de inflexión. Pero fijaos de qué manera tan rápida hemos dado respuesta, tanto a la primera parte como a la segunda pregunta que también nos pedía. Solo nos queda dar respuesta a la última pregunta, es decir, tenemos que hallar el número total de puntos donde la función f de x se anula. Para ello, recordamos o intentamos recordar algún teorema que nos hable de los puntos donde la función se anula, y nos vendrá a la cabeza el teorema de Bolzano. Necesitaremos el teorema de Bolzano para responder a ello. Por tanto, vamos a hacer una pequeña recopilación de ideas que hemos ido hallando de este ejercicio. La primera idea es que f es continua en toda la recta real, en todo R. Y la segunda idea es que nuestra función tiene en el punto menos un cuarto un mínimo, lo que quiere decir que en el primer intervalo, en el intervalo menos infinito menos un cuarto, la función es decreciente. Y en el intervalo menos un cuarto infinito, la función es creciente. Vamos a aplicar el teorema de Bolzano. Y el teorema de Bolzano lo que dice es que si tenemos una función continua en un intervalo, en el punto inicial del intervalo, en el primer extremo del intervalo, la función toma un signo, en este caso es positivo, y en el otro extremo del intervalo la función toma el signo contrario, entonces existe al menos un punto en ese intervalo donde la función es igual a 0. Al menos un punto. Pueden ser más puntos, pueden ser 2, 3 o infinitos puntos donde la función se anule. Pero tenemos que tener una cosa clara, y es que en el primer intervalo, en el intervalo menos infinito menos un cuarto, la función siempre era decreciente. Y por tanto, solo se podrá anular en un único punto. Si hubiera sido creciente en algún otro intervalo, sí que podría haber vuelto a cortar al eje de las x, sí que podría haberse vuelto a anular, pero al ser siempre decreciente, siempre bajará, nunca volverá a cortar al eje de las x. Solo se anula en un único punto. Y razonamos de manera similar con el intervalo menos un cuarto infinito. Fijaos, en ese intervalo la función sigue siendo continua. En el extremo inicial del intervalo la función toma un valor negativo y en el extremo final del intervalo la función toma un valor positivo. Por tanto, por el teorema de Bolzano, existe al menos un punto B donde la función se anula dentro de ese intervalo. Y una vez más, en ese intervalo la función siempre es creciente. Por tanto, solo existirá un único punto en ese intervalo en el que la función se anule, ya que siempre es creciente. Si en algún momento hubiese sido decreciente, sí que podría haberse dado el caso de que vuelve a cortar al eje de las x, en el que vuelve a anularse, pero al no darse el caso, al ser siempre decreciente, ese punto será único. Por tanto, la solución es que hay dos puntos
donde la función se anula. El ejercicio no me pedía hallarle, simplemente me pedía el número total de puntos, así que la solución es esta, 2 puntos. Si hubiésemos tenido una calculadora gráfica en el examen, nos habríamos dado cuenta de que la función tenía esta forma. Efectivamente, la función en el intervalo menos infinito menos un cuarto era decreciente y la función en el intervalo menos un cuarto infinito era creciente. Fijaos, si además el límite cuando x tiende a infinito es un número positivo y la función en el punto menos un cuarto es negativo y siempre es decreciente en este intervalo, únicamente podrá anularse en un único punto. Y razonando de la misma manera, si la función en menos un cuarto toma un valor negativo y la función en infinito toma un valor positivo y siempre es creciente en este intervalo, quiere decir que únicamente podría anularse en un punto. Y el otro ejercicio del bloque de análisis que cayó en este examen fue el siguiente. Calcular el área del recinto limitado por la gráfica de la función f de x y el eje de las x, cuando x pertenece al intervalo cerrado 0, pi medios. Lo primero que nos tenemos que plantear es qué tipo de ejercicio es este. Bueno, tenemos que calcular el área de un recinto limitado por una función, así que vamos a tener que hacer integrales. Es un ejercicio de integrales. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es calcular los puntos de corte de nuestra función f y el eje OX. Pero ojo, no nos van a interesar todos los puntos de corte, sino únicamente aquellos que estén dentro del intervalo que tenemos que estudiar, el intervalo 0 pi medios. ¿Cómo se calculan los puntos de corte de una función? O si preferís pensarlo de otra forma, de dos funciones, ya que el eje OX se puede expresar como la función y igual a 0. Bueno, pues los puntos de corte son los puntos donde coinciden ambas funciones, es decir, ¿dónde coinciden dos funciones? Donde son iguales, donde una función es igual a la otra función, en este caso la otra función era igual a 0. Así que vamos a escribir esto. Cuando la función f de x es igual a la función y igual a 0. Fijaos, esto es una multiplicación, así que cuando una multiplicación es igual a 0, cuando alguno de sus dos factores, en este caso, es igual a 0. El primer factor, ¿cuándo se cumple que es igual a 0? Bueno, efectivamente, cuando la x es 0, así de sencillo. Y el segundo factor, ¿cuándo se cumple que es igual a 0? Pues cuando la x es igual a pi medios. La función coseno de x se hace 0 en muchos otros valores de x, pero solo nos interesan aquellos que están dentro del intervalo 0 pi medios. Ahora bien, fijaos, se ha dado la casualidad de que los dos valores donde la función era igual a 0 coinciden con los extremos del intervalo, por tanto no nos van a dar problemas al hacer la integral. Pasemos directamente a calcular el área pedida, el cual vendrá dado por la integral de la función f de x, estudiada en el intervalo 0 pi medios. Ahora bien, el área que va a ser el resultado de esta integral no sabemos a priori si va a ser un área positivo, que sí que tiene sentido, o un área negativo, algo que no tiene ningún sentido. No podemos tener áreas que sean menores que 0. Dicho de otra forma, no sabemos si esta función está por encima del eje de las x o por debajo del eje. Para ello tendríamos que estudiar esto, si está por encima o por debajo, aunque una manera mucho más rápida de afianzar que el área vaya a ser positivo, un pequeño truco es directamente ponerlo todo dentro de un valor absoluto. Si es un área positiva, seguirá siendo positiva. Y si nos ha dado un área negativa, con el valor absoluto nos da el área positiva, que es lo que realmente queremos. Así que vamos a pasar directamente al hacer esta integral. Y esta integral se resuelve integrando por partes. Ya conocéis la fórmula de la integración por partes
y existe un pequeño truco para decidir qué función va a ser para nosotros la u y qué función va a ser para nosotros dv. Y el truco es fijarse en la palabra ilate. En nuestro caso, tenemos la función x, y la función x es una función algebraica. Y tenemos la función coseno de x, que es una función trigonométrica. ¿Qué aparece para nosotros antes en la palabra ilate? ¿La a o la t? La a. Bueno, pues para nosotros, entonces, la letra u va a ser nuestra función algebraica y dv va a ser la función trigonométrica. Este truco de ver qué letra aparece antes en la palabra ilate suele funcionar casi todas las veces. No os garantizo que todas, pero sí que es un buen truco que agiliza mucho las cosas. Bueno, pues si esto es la u y esto es dv, du será igual a 1, o 1 respecto de x, si queréis, y v será la integral del coseno de x, en nuestro caso, seno de x. Así que pasamos directamente a integrar por partes, y esto será igual a u por v menos la integral de v respecto de u. Ahí está. Y esto lo tenemos que evaluar entre pi medios y 0, entre pi medios y 0. Así que vamos a operar directamente. Continuamos. La primera parte, respecto de pi medios, tendremos pi medios por, y el seno de pi medios es igual a 1. Menos, y ahora lo evaluamos con el 0. 0 por, y el seno de 0 es igual a 0. Menos, y ahora tenemos que hacer la integral del seno de x. La integral del seno de x es menos coseno de x, y esto lo tenemos que evaluar en el intervalo 0 pi medios. Así que en total tenemos, por un lado, pi medios menos 0 menos, y ahora lo evaluamos, con pi medios, menos el coseno de pi medios menos 0, menos y menos el coseno de 0, tenemos menos 1. Y todo ello dentro del valor absoluto, que nunca nos hemos olvidado de él. En conclusión, ¿cuánto vale esto? Pi medios menos 1, o si preferís, pi medios menos 1 unidades cuadradas, ya que nos estamos refiriendo a un área. Vamos a observar con un ordenador cómo sería este área que me están pidiendo. Fijaos, la función f tiene esta forma tan curiosa que veis aquí, y si lo metéis en ordenador y lo ampliáis aún más, veréis que tiene una forma muy característica. Ahora bien, solo nos interesa la función en el intervalo 0, pi medios. Así que el área que hemos calculado, que valía pi medios menos 1, es este área que estamos sombreando aquí. Este área es el que mide pi medios menos 1 unidades cuadradas. En el modelo B, el primer ejercicio de análisis que cayó fue el siguiente. Dada la función f de x, determine su dominio, asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, intervalos de concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Y además de todo esto, también teníamos que esbozar la gráfica. Un ejercicio aparentemente muy largo, como ya veréis. Lo primero que puede asustar a alguien es este e a la menos x, que le parezca muy difícil. Muy bien, pues vamos a simplificar la función f de x, vamos a reescribirla de otra forma para que nos resulte mucho más sencilla. Y es que la función f de x se puede escribir de la forma que nos ha dado el enunciado o de esta forma. Y escrita de esta forma nos ayuda mucho a visualizar cuál es el dominio de nuestra función, lo primero que nos pide el enunciado. ¿Por qué? Bueno, pues ¿cuál es el dominio del numerador?
es una función polinómica, es decir, su dominio es toda la recta real, no nos da problemas en ningún sitio. Y también tenemos que observar que el denominador siempre es un número mayor que 0, por ser una función exponencial. Escrito de manera más matemática, e a la x es mayor que 0 para cualquier valor de x, es decir, para todo x perteneciente a los números reales. Por tanto, si el numerador no me da problemas, el denominador no me da problemas y nunca vale 0, entonces el dominio de nuestra función es todos los números reales, o si preferís escribirlo de otra forma, el intervalo menos infinito, infinito. Cualquiera de las dos formas en las que lo he escrito es igualmente aceptable. Lo segundo que me pide el ejercicio es calcular sus asíntotas, así que vamos a ello. Vamos a calcular sus asíntotas. Comencemos por las asíntotas verticales. El dominio de mi función era toda la recta real, lo acabamos de ver. Por tanto, directamente podemos decir que asíntotas verticales no hay, porque no hay ningún punto en la que la función no exista. Así de sencillo. Vamos ahora con las asíntotas horizontales. Para calcular las asíntotas horizontales tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, en este caso. Lo primero, si lo evaluamos cuando la x tiende a infinito, obtengo en este caso una indeterminación de la forma infinito entre infinito. Y este tipo de indeterminaciones, la manera más rápida de resolverlas es aplicando la regla de L'Hopital. Por favor, dejadlo escrito porque hay correctores de la EBAU que si no ponéis el nombre de los resultados matemáticos que utilizáis, tal vez os quiten puntos. Aplicamos la regla de L'Hopital. Ya sabéis que lo que dice es que este límite entonces será igual al límite de la derivada del numerador entre la derivada del denominador y en este caso, al evaluarlo en infinito, me queda 1 partido infinito o lo que es lo mismo, 0. En conclusión, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0 cuando x tiende a infinito. Estudiemos ahora a ver si existe una asíntota horizontal por la izquierda, es decir, estudiemos el límite de nuestra función cuando x tiende a menos infinito. Si lo evaluamos esto en menos infinito, obtendremos en el numerador menos infinito y en el denominador e a la menos infinito. Tal vez a alguien le pueda confundir este e a la menos infinito, así que vamos a escribirlo de otra forma. Esto es menos infinito por e a la infinito. O, dicho de otra forma, esto es menos infinito por infinito. Y fijaos qué sencillo, menos por más, menos. Infinito por infinito, infinito. Este límite es igual a menos infinito. En conclusión, no hay asíntota horizontal cuando x tiende a menos infinito. Es decir, no hay asíntota horizontal por la izquierda. Ya solo nos queda por estudiar las asíntotas oblicuas. A la derecha, cuando x tiende a infinito, no puede haber asíntota oblicua, porque ya tenemos una asíntota horizontal, así que ese paso nos le podemos saltar.
vamos a observar si existe una asíntota oblicua por la izquierda. Es decir, cuando x tiende a menos infinito. Para ello, lo que tenemos que calcular es el límite, cuando x tiende a infinito, de la función entre x y ver si esto es un número concreto. Vamos a verlo. X entre e a la x dividido todo entre x. O lo que es lo mismo, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre e a la x. Si lo evaluamos en menos infinito, esto es igual a 1 entre e a la menos infinito. Y como seguro que a mucha gente os confundirá este e a la menos infinito, lo podemos reescribir como e a la infinito. E a la infinito es infinito. Por tanto, directamente, este límite no es un número concreto, así que no hay asíntotas oblicuas. A la izquierda y a la derecha tampoco había, así que directamente no hay asíntotas oblicuas. Pasemos a estudiar ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento y a la vez también vamos a estudiar los extremos relativos. Para ello, lo que necesitamos es la derivada primera de la función. En este caso, lo que tenemos que derivar es una división. Tenemos que hacer la derivada de una división. Acordaos que es derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo dividido entre la derivada del segundo al cuadrado, o sea, e a la 2x. Y si preferís reescribir el numerador de una manera mucho más sencilla, podemos sacar de factor común e a la x, así que me quedará algo de la forma e a la x por 1 menos x dividido entre e a la 2x. Y fijaos que este se me puede ir con uno de estos, así que simplemente esta derivada primera es 1 menos x dividido entre e a la x. Para observar si hay extremos relativos, tenemos que pensar cuando esta primera derivada, que valía 1 menos x entre e a la x, es igual a 0. ¿Y cuándo una división es igual a 0? Cuando su numerador es 0. Y esto se cumple cuando la x es igual a 1. Esto es un posible extremo relativo. Para saberlo, podríamos estudiar la derivada segunda de la función y evaluarla en el punto x igual a 1, pero lo vamos a hacer de otra forma. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a dibujar la recta de los números reales. Aquí vamos a poner el punto x igual a 1, que es nuestro posible extremo relativo, y vamos a estudiar cómo se comporta la derivada primera en este intervalo, en el intervalo menos infinito 1, y vamos a hacer lo mismo con este segundo intervalo, con el intervalo 1 infinito. Para ello, vamos a coger un punto cualquiera del primer intervalo. El que más sencillo me parece es el 0, así que vamos a evaluar la derivada primera en el punto 0. Y esto será igual a 1 menos 0 entre e a la 0. O dicho de otra forma, 1 entre 1, que es igual a 1. Lo que me importa es que esto es un número mayor que 0. Así que la función es creciente en el primer intervalo menos infinito 1. Razonemos de la misma forma con un punto del segundo intervalo. El que más sencillo me parece es el 2, así que vamos a hacer f' de 2. Y esto será igual a 1 menos 2 dividido entre e a la 2. Esto es igual a menos 1 entre e a la 2, que es igual a menos 0,14 aproximadamente. Bueno, da igual. El caso es que es un número menor que 0, así que la función es decreciente en el intervalo 1 infinito. Fijaos, a la izquierda del 1 la función es creciente, a la derecha del 1 la función es decreciente. Por tanto,
podemos afirmar que tenemos un máximo relativo en x igual a 1. Y así nos hemos evitado estudiar la derivada segunda. Y acabamos de dar respuesta tanto a la monotonía que nos pedía el enunciado como a los extremos relativos. Estudiemos ahora los intervalos de concavidad y convexidad. Y a la vez también vamos a estudiar los puntos de inflexión. Para estudiar ambas cosas, ya sabéis que necesitamos la derivada segunda de la función, así que vamos a hallarla. Tenemos que derivar esta función que tenemos aquí. Es una división, así que tenemos que derivar la división. Derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera por la derivada de la segunda, dividido entre la segunda al cuadrado. Podemos sacar factor común al numerador y nos quedará algo de la forma que veis aquí. Simplificando el a la x, la derivada segunda será igual a x menos 2 dividido entre e a la x. Y ahora nos tenemos que preguntar, ¿cuándo la derivada segunda es igual a 0? Es una división, así que una división es igual a 0 cuando el numerador es 0. Y esto se cumple, evidentemente, cuando la x es igual a 2. X igual a 2 es un posible punto de inflexión. Podrá ser un punto de inflexión, pero podrá no serlo tampoco. Para ello tenemos dos formas de saberlo. O bien estudiar la derivada tercera y evaluarla en el punto x igual a 2, a ver si está distinto de 0, o vamos a hacerlo mucho mejor, de una manera mucho más rápida, a estudiar a la vez la concavidad y la convexidad. Para ello, dibujamos nuestra recta real y sabemos que en 2, en x igual a 2, ocurre algo. Bien, vamos a ver cómo se comporta la función en el primer intervalo, en el intervalo menos infinito 2. Vamos a estudiar su concavidad y convexidad. Para ello, cogemos la derivada segunda y la evaluamos en algún punto de ese intervalo. Por ejemplo, el punto más sencillo es el 0. Bueno, pues f segunda de 0 es igual a 0 menos 2 dividido entre e a la 0. O lo que es lo mismo, menos 2 partido 1 menos 2, que es un número menor que 0. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues lo que quiere decir es que la función es cóncava en el intervalo menos infinito 2. Vamos a repetir el razonamiento con el intervalo 2 infinito. Para ello vamos a estudiar la derivada segunda en un punto de ese intervalo, por ejemplo, un punto sencillo, x igual a 3. Bueno, pues en este caso la derivada segunda valdrá 3 menos 2 dividido entre e a la 3, o lo que es lo mismo 1 dividido entre e al cubo. Y fijaos, el numerador es positivo, el denominador es positivo, por tanto este número va a ser mayor que 0. Lo que quiere decir que la función va a ser convexa en el intervalo 2 infinito. Fijaos, a la izquierda del 2 la función era cóncava y a la derecha del 2 la función ha pasado ya a ser convexa. Por tanto, esto quiere decir que tenemos un punto de inflexión en x igual a 2. Y de esta manera nos hemos evitado estudiar la tercera derivada. Hemos dado respuesta a los intervalos de concavidad y convexidad y hemos hallado los puntos de inflexión. Ya solo nos falta, por tanto, esbozar la gráfica. Y para dibujar una gráfica, ya sabéis que tenemos que tomar puntos. Los puntos más relevantes. Vamos a hacer, por tanto, una tabla de valores. Y en una tabla de valores tenemos que coger siempre los puntos más representativos.
En este caso, sabíamos que en el punto x igual a 1 teníamos un máximo. Y esto vale 1 partido e a la 1, que es igual a 0,37 aproximadamente. Bueno, pues lo dibujamos el punto 1 y aproximadamente 0,37. Otro punto que era también destacable es el punto x igual a 2, en el cual la función tenía un punto de inflexión. En este caso, la función vale, si lo hacéis con la calculadora, 0,27. En el punto 2, la función vale 0,27. Y ahora, simplemente para completar un poco la gráfica y que nos salga de una manera más fiable, más veraz, vamos a coger otros puntos sencillos, los puntos que se os ocurran. Se me ocurre calcular cuánto vale la función cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 3 y también podríamos mirar incluso cuando x es igual a menos 1. Bueno, en 0 la función vale 0 dividido entre e a la 0, que esto es 0, el punto 0, 0. En el punto x igual a 3, la función valdrá 3 dividido entre e al cubo, que si lo hacéis con la calculadora es aproximadamente 0,15. Y en el punto menos 1, por ejemplo, pues la función valdrá menos 1 entre e a la menos 1, que es igual a menos 2,71, que estará más o menos por aquí. Y si todavía os sobra tiempo y os veis con ganas, podríais hacer incluso, vamos a ver cuánto vale en menos 2. Y en este caso, en menos 2, la función vale menos 14,78. Ya se nos sale de la gráfica, ya no nos cabe. Bien, pues directamente vamos a unir esos puntos. Algo que se nos había olvidado también era decir que teníamos una asíntota horizontal en y igual a 0. Es decir, que cuando nos aproximamos al infinito, la función tiende a ser de la forma de la gráfica y igual a 0. Por tanto, teniendo todos estos datos, vamos a dibujar la gráfica más o menos. Será una gráfica que parece que viene por aquí y hace esta forma. Más o menos. Bueno, si lo queréis ver realmente cómo es la función, es algo así. Bueno, parece que hemos acertado. Así de sencillo es dibujar una gráfica. Pero eso sí, para ello hemos tenido que hallar previamente el dominio, asíntotas, crecimiento, extremos relativos, concavidad, punto de inflexión, etc. Y el otro ejercicio de análisis que cayó en este modelo B de examen pidió dos cosas totalmente diferentes. Primero, calcular un límite y luego, por otro lado, calcular una integral. Vamos primero con el límite. Lo primero de todo, cuando tengáis un límite, sustituir la x por el valor que os digan. Vamos a hacerlo. En este caso tendremos e a la 0, que vale 1, menos coseno de 0, que es 1, dividido entre logaritmo neperiano de 1 más 0, logaritmo neperiano de, en este caso, 1, que vale 0. Así que tenemos una indeterminación del tipo 0 partido 0. Indeterminación. ¿Cómo se resuelven este tipo de indeterminaciones? Aplicando la regla de L'Hopital. Dejadlo escrito, por favor, porque hay correctores que quitan puntos si no ponéis el nombre de los resultados matemáticos más relevantes. Bueno, vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Ya sabéis, cuando un límite os da 0 entre 0 o infinito entre infinito, ese límite será igual al límite de la derivada de lo de arriba entre la derivada de lo de abajo. En este caso, la derivada de lo de arriba es e a la x más seno de x dividido entre, y la derivada del logaritmo es 1 entre 1 más x. Ahora, evaluamos este límite cuando x es igual a 0, cuando x tiende a 0, y en este caso tendremos e a la 0, 1, más seno de 0, 0, dividido entre 1 entre 1 más 0. O lo que es lo mismo, 1 entre 1,
que es igual a 1. Este límite es igual a 1. Este tipo de ejercicios, un límite en el que hay que aplicar una o varias veces L'Hopital, es muy común en los ejercicios de Lavaux y, como veis, se resuelven de manera mecánica. Vamos con el apartado B, que es resolver la integral, que veis aquí. Para resolver una integral os habréis tenido que aprender un montón de fórmulas para resolverlas de manera directa, que no dejan de ser trucos. Y para utilizar esos trucos, lo que tenéis que buscar en las integrales es cosas que os llamen la atención. Una de las cosas que os podría llamar la atención es el logaritmo neperiano, pero hay otra que os llama mucho más la atención, y es que tenemos una función elevada a un número, en este caso elevada al cuadrado. En ese momento me viene a la cabeza la integral de una función elevada a un número. Para que ello se cumpla, esa función elevada a un número tiene que estar multiplicada por la derivada de dicha función que está elevada. Y fijaos, en este caso podríamos reescribir esta integral como la integral del logaritmo neperiano de x, que está todo ello elevado al cuadrado, por 1 partido x, que no deja de ser otra cosa que la derivada del logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano, que es la función que está elevada a un número. Así que va a ser una integral directa que se resuelve utilizando esta fórmula. Por tanto, esta integral va a ser igual a el logaritmo neperiano de x elevado al cubo dividido entre 3 más una constante c que desconocemos. Así de sencillo era este ejercicio. Fijaos, un límite que se resuelve en un paso y una integral que se resuelve de manera directa. 2 puntos del examen prácticamente regalados.